Lo decíamos, un pacto fiscal inédito, por lo menos teniendo en cuenta el pedido que hacía el gobierno de la nación a los gobernadores, que aceptaron en su gran mayoría. Solamente San Luis dijo que va a seguir con sus propias políticas, pero el resto aceptó una baja de impuestos en las provincias a cambio de que se les entregue dinero de la coparticipación. A través del diálogo, del acuerdo, de la concordia, se haya podido llegar a este paso. Sabemos que lo ideal y la gran deuda que tiene la clase política y el Congreso de la Nación en sus sucesivas conformaciones desde el 94 hasta ahora es llegar a una nueva ley de coparticipación, ¿no? Como lo indica la Constitución del 94. Pero indudablemente este es un paso previo importante, porque además se alejan otros fantasmas que tienen que ver con la judicialización de las deudas. Por ejemplo, ya el gobierno de Santa Fe había dicho que si no se llegaba a un principio de entendimiento con el gobierno de la Nación, por la deuda que se generó durante el kirchnerismo, se iba a apelar a un estrado judicial. Bueno, me parece que hoy se ha alejado ese fantasma. Lo mismo pasa con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también había dicho que en caso de no llegar a un acuerdo por el fondo del conurbano, se iba a apelar a la Corte Suprema y se iba a llegar a las últimas instancias judiciales. El gobierno de la Nación se compromete a nivelar los aportes de acuerdo a nuevos puntos de vista que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas, con población y con una cantidad de factores para que indudablemente la distribución de la coparticipación sea justa. Ahora, el gobierno de la Nación va a emitir 80.000 millones de pesos en bonos para evitar situaciones judiciales por parte de las provincias. ¿Y cómo va a entregar esos fondos? Sí, efectivamente. Bueno, eso se va a ver después en el acuerdo con cada provincia en particular. Ya el ministro Frigerio ha dicho que la deuda con la provincia de Santa Fe va a tener distintos aspectos de cobertura en dinero, en bonos o en obra pública. Vamos a ver cuál es después la letra chica de este acuerdo. ¿Va a buscar baja en la carga impositiva a las provincias Bueno, particularmente? ese es el pedido que ya de hecho el presidente lo explicitó en la ciudad de Rosario, cuando nosotros tuvimos el cierre de campaña. Hay algunos impuestos muy distorsivos, como por ejemplo ingresos brutos, que no son impuestos solo a las empresas, porque las empresas después lo bajan al precio final de consumidor, o sea que lo termina pagando la gente. Bueno, y vamos a ver en detalle de qué se trata este gran acuerdo que hizo el gobierno de la Nación con las provincias. Decíamos, excepto San Luis, que San Luis dice, vamos a seguir con nuestro propio régimen. Pero bueno, algunos de los puntos como para tener en cuenta. Los impuestos distorsivos. A esto se refiere el gobierno de la Nación, a que las provincias tomen el compromiso de bajar impuestos distorsivos como los sellos, por ejemplo, por el 1,5% del PBI en los próximos 5 años. Quiere decir que aquellos impuestos que hoy se les está cobrando de más o que se duplican por parte de la Nación y la provincia van a ser retirados en los próximos 5 años. La ley de responsabilidad fiscal, que es un compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal, las provincias van a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años. O sea que les está poniendo un coto fiscal también a las provincias, una manera de controlar lo que se gasta en cada uno de los distritos. Acuerdo por el fondo del conurbano. Son 40 millones en 2018 y 65 millones en 2019 para el Gran Buenos Aires. Ley de ganancias, la derogación del artículo 104. ¿Qué decía el artículo 104? Que iba, bueno, un 20% a Seguridad Social, un 10% para la provincia de Buenos Aires y recién un 4% para el resto de las provincias. Algo que a los gobernadores les parecía que no era igualitario y por consiguiente reclamaban que se derogue este artículo 104. La ley de revalúo impositivo, que se va a coparticipar todo el impuesto Urtubey de acuerdo fiscal. ¿Qué es el impuesto Urtubey? Bueno, es una propuesta que elevó el gobernador de Salta para que haya un único impuesto en las municipalidades. No reforzar con otros impuestos como se está haciendo hoy, sino que sea uno solo, como si fuese un monotributo, bueno, una cosa así parecida, un solo impuesto que después se divide en varios. Los juicios, pidió estrictamente la Nación que los juicios se caigan, que se deje sin efecto los juicios que
ya tienen, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia un fallo. Está el caso de San Luis, de Córdoba y Santa Fe. San Luis queda aparte por lo que decíamos recién. Hablamos también del impuesto al cheque, que va a ir un 100% al ANSES. El régimen provisional, se acordó tratar un proyecto de ley en el Congreso para los haberes jubilatorios que se actualicen trimestralmente y por inflación. Esto es mucho menos que el cálculo que se realiza hoy, que tiene una actualización 2 veces por año y que siempre superó a la inflación. No obstante, acordaron esto también las provincias. Y se acordó garantizar las jubilaciones que sean menos del 82% del salario mínimo vital inmóvil. Eliminar jubilaciones de privilegio, ahí donde había puesto el acento el presidente. Las cajas previsionales no transferidas, el Gobierno Nacional se compromete a tapar esos huecos que tienen las cajas de cada una de las provincias. La ley de responsabilidad fiscal para municipios, o sea que también, además de un control sobre las provincias, tiene que haber por ley un control para los municipios. Y el impuesto inmobiliario, que las provincias hoy están cobrando generalmente lo que cuesta el terreno. ¿A qué se apunta? A que las valuaciones sean las del mercado. Hay grandes extensiones que tienen mansiones, por ejemplo, que están pagando solamente lo que se tributa por el terreno. Entonces van a ser mucho más reales porque se va a pagar lo que realmente cuesta la propiedad y no lo que cuesta simplemente el terreno. Algunos de los puntos que deja este acuerdo entre los gobernadores y el presidente Mauricio Macri.